Sí, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Mark Twain. Para el Centro Cultural Costarricense Norteamericano es de agrado tener hoy a la autora Betsy Murray con la presentación de su primera novela, The Star Club. Algunas indicaciones, tal vez. Los baños están acá al frente de la biblioteca y vamos a tener primero una conversación con Betsy y también con Fernanda Tortos, quien la acompaña. Fernanda es una de las primeras lectoras de Betsy, así que creo que va a tener algunas anotaciones muy interesantes para escuchar. Una vez que haya concluido la parte de la presentación del libro y el comentario, vamos a estar yendo a aquella sección donde Betsy ha preparado un refrigerio para todos ustedes. Entonces, sin más, los dejo con la autora. Es de costumbre recibir a la autora con un aplauso. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarme hoy. Ver sus caras risueñas me trae lindos recuerdos de la vida compartida. Aquí reunidos hay familia mía, amigos de la ID y líderes de proyectos que diseñamos juntos cuando estaba en el BID y un expresidente que llegó de rebote. Mi hija Silvia, a quien dediqué la novela, expandió las generaciones de lectores con amigos suyos, algunos aquí presentes, ahí están, en la gradería. Y Fernando Tortos, aquí a mi lado, entró a mi vida hace unos cuantos años gracias a Silvia. Cuando yo escribía cuentos que seguían semana a semana como una serie de televisión, con finales ambiguos que dejaba todo a la imaginación del lector, Fer demandaba el siguiente capítulo. Entonces le pedí que me acompañara hoy para hacer unos comentarios sobre mi novela The Stork Club, una novela de suspenso. Este libro incluye y expande el contenido de esos cuentos. Fer. Mira, como si nos hubiéramos puesto, lo que acabas de decir, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Betsy no ha leído mi comentario. Así que buenas noches a todas, a todos, señor expresidente, señora ex primera dama. Un gusto estar acá, emocionada y muy honrada porque esta novela, vean lo que pongo, la esperaba como hace mucho tiempo esperábamos una nueva temporada de televisión que había que esperar por verla. Y la esperaba porque desde el 2020 o 2021 precisamente leía extractos a cuentagotas de lo que hoy está en este libro. Se convertiría en The Star Club y yo decía, ¿pero qué sigue? Era lo que preguntaba. Hasta que aquí un día Betsy me dijo, un momento, vamos a seguir estructurándola como novela. Así que ahí con ansiedad, contenta, pero me dejó a la espera de lo que venía. Pero además de estos pequeños extractos de lo que fue The Stork Club, fui conociendo la voz de Betsy como autora, como escritora, en los últimos años a través de otros cuentos, como El viaje de Esteban Tortos, que me llegó porque mi apellido es familiar, entonces mi bisabuelo, y cómo llegó. Cuentos cortos como Libertad, Trenzas, Las Trenzas, o uno que me gustó mucho que se llamaba Imaginando la Guerra, de 1856, donde cortos, pero que calaban realmente en mensaje o en temas que te dejaban siempre pensando, tocaba fibras profundas. Así que poco a poco fui conociendo a Betsy como escritora. Vean, aquí está el otro libro, y lo pongo aquí. Este libro, ni hablar del libro de cuentos cortos, donde con 8 otros autores de la misma editora. Es un gusto. Yo compartí en este evento que me hizo retomar mi gusto por la lectura, que tenía mucho tiempo como frenada, como por la vida del día a día y las cosas. Y son cuentos cortos que leerlos, puedes leer el mismo varias veces y siempre le encuentra a uno algún significado diferente. Así que poco a poco fui conociendo a Betsy como autora y no me esperé y lo compré en el Kindle, ¿verdad? Apenas salió en enero, ¿verdad?
enero Mi de este año. cumpleaños, me salió mi cumpleaños El día del 29 cumpleaños. de noviembre del año pasado. Bueno, imagínate. Lo compré en el Kindle, no estaba la versión física, así que espero hoy llevarme la versión física y firmada, ¿verdad? para tenerlo. Ahora sí, específicamente sobre The Stork Club, vean, es grande porque lo imprimí a doble espacio y grandote. No voy a hablar 25 minutos. The Stork Club, bueno, es una novela de suspenso, tiene una desaparición misteriosa, tiene secretos familiares, tiene un club neoyorquino enigmático, contrabando, política y una protagonista que investiga, pero va más allá de eso. La historia está ambientada en Nueva York de los años 40 con referencias históricas reales, que es de las cosas que a mí más me captura, poder ir en el desconocimiento de muchos detalles, ir también buscando. Yo, mira, sí, esto, o sea, la investigación que tuvo que haber hecho para llegar a tener una novela con tantísimo contenido real, pero se entrelaza con la ficción de manera muy sutil, sin saturar. La atmósfera del libro es envolvente, el mundo de la radio, los clubes nocturnos, los migrantes, las tensiones de la posguerra y las identidades que se forman entre dos mundos y dos generaciones, o varias generaciones. Hay una protagonista que investiga, esta protagonista es Adriana, la que vive el mundo, la que observa, que pregunta y que busca a un hombre desaparecido, pero que sobre todo uno siente, mientras que lee el libro, lee la novela, que Adriana se busca a sí misma. A través de Adriana, la novela propone un recorrido entre generaciones marcadas por la ausencia, el poder, la culpa y el misterio. Pero ojo, Adriana no es detective como una novela policíaca, digamos, tradicional, pero sí cumple esa función. Ella recuerda, ella reconstruye, reinterpreta y alterna, que esto es de los elementos más entretenidos del libro, entre su versión joven, esa universitaria privilegiada en Estados Unidos en los años 50, vulnerable, ¿verdad?, ante el machismo romántico de esa época, y su yo anciano, más lúcido, más maduro y menos dispuesta a callar. Y ella actúa como mediadora entre generaciones. Es interesante a lo largo del libro cómo salen, digamos, los abusos normalizados y los silencios impuestos a las mujeres también en esa época. Y a través de su mirada se revela cómo los vínculos sentimentales enmascaran dinámicas de poder y dominación. La narración de Betsy en esta novela es realmente un ritmo muy fluido, pero se atreve a hacer pausas, a mostrar silencio y darnos tiempo como de atar las cosas. Sí, cuando lo estén leyendo, uno suele devolverse un toque y volver a donde estaba para ver si lo que estaba pensando está correcto. Y entonces nos permite hacer estas pausas que a veces, en algunos casos, sentía como un cuento corto, porque era un capítulo muy específico. Y yo, pero esto, ¿con qué amarra y con qué conecta? En el libro también me paso a nombrar algo que para mí es muy enriquecedor y es muy lindo, y es uno de los elementos que más disfruté en esta novela, y es la descripción de los ambientes. Puse aquí que por momentos parece el guión de una película, y si son bien de imágenes, de hoteles lujosos, jardines, estrellas de cine, fumando un cigarro de estos largos, pero el lujo que se enmascara ahí solo es el telón de algo más esencial, que son esas redes de poder, espionaje y mafia y corrupción que rodean esa atmósfera de, por ejemplo, el Stork Club. El glamour es un disfraz y la narración se encarga de irlo deshaciendo poco a poco, y como en las mejores novelas policiales, donde lo que brilla es lo que suele esconder un poco de cosas turbias más adelante. Y personalmente hubo un pasaje que me detuvo, y me refiero al párrafo que describe la protagonista en un hotel del Mediterráneo, que tiene una sensibilidad que me atrapa por completo, y lo voy a citar brevemente porque, sin importar el capítulo o el rol exacto de este párrafo en la trama completa de la novela, me parece que resume algo que me gusta mucho y me encanta de la escritura de Betsy.
que es la capacidad de crear mundos que se sientan vivos y texturas que uno realmente puede casi que tocar con su imaginación. Y lo leeré un pedacito. Así que ese hotel, con vistas al Mediterráneo, fue mi introducción a la decadencia cinemática, por decirlo de alguna manera. Dorado y blanco, un brillo cegador, candelabros y chandeliers por todas partes, ventanales enormes, jardines al estilo de Versalles, pisos de mármol, escalinatas curvas, enormes hacia el mezzanine, donde descendían a paso lento las eternamente risueñas estrellas de cine. Leer eso para mí fue como ver una película y oler el mármol al mismo tiempo. Los detalles no solo embellecen la lectura, crean tensión, reflejan época, proyectan el artificio de una realidad que la novela se propone develar. Y ya para ir hacia el cierre de mi comentario, debo decir que lo que más me gustó es que esta no es solo una historia de suspenso para responder quién lo hizo, ¿verdad? Porque por supuesto hay un crimen de por medio, sino que es una historia de quién soy, de identidad, de pertenencia, de cómo las historias familiares, las que nos contaron y las que no, marcan las decisiones de hoy. Y en The Stork Club la tensión nace más del pasado que del presente. Lo peligroso de este libro no es lo que viene, lo que está por ocurrir, sino lo que pasó y fue silenciado y hasta ahora está saliendo. La novela Betsy juega hábilmente con el tiempo y la identidad. La fragmentación temporal y simbólica es otra marca del suspenso moderno y donde como lectores avanzamos a tientas intentando como conectar información, coincidencias, nombres, personajes que parecen no encajar hasta que de un momento a otro lo hacen. Así que Betsy construye una obra que dialoga con el género del suspenso. Tuve que leer un poco más sobre el género del suspenso para poder llegar a esto, pero desde un lugar íntimo y original, demostrando que los enigmas más complejos no solo están en los expedientes judiciales, sino que en las memorias que se arrastran en el silencio de muchísimos de nosotros. Como lectora, Betsy, que he seguido tu camino desde los cuentos breves hasta esta primera novela larga, puedo decir que el libro me emocionó, The Stork Club me emocionó, me intrigó y me dejó con la sensación de toda buena lectura, que es provocar, querer hablar, querer compartir y por supuesto volver a preguntarme, como hice hace 5 años, ¿qué sigue, Betsy? ¿Qué sigue? Así que muchas gracias, Betsy, por darme esta oportunidad. Tuve que volver a leerlo porque lo leí, como dije, a finales o inicios de año, así que el último mes leí con otro foco de anotar e incluso entender otras aristas que tal vez la primera ocasión no entendí, así que te agradezco muchísimo la invitación a comentar esto. Y felicidades y gracias a todos por escucharme un ratito y estar aquí con Betsy celebrando su novela de suspenso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fer. A veces me preguntan cómo se me ocurrió la temática, y es así. En mi taller de escritura creativa con la novelista y guionista Catalina Murillo, ella nos puso a experimentar con diferentes géneros de ficción. Y para el caso policíaco, la pauta era buscar 3 imágenes en internet y usarlos como pistas en el cuento. Yo usé fotos de un naipe, una tarjeta postal antigua enviada de Francia y fósforos con el logo publicitario de The Stork Club en la ciudad de Nueva York. Para la novela, pasé muchas horas investigando los hechos históricos del club, del FBI, la mafia, los barrios étnicos y mansiones en la ciudad de Nueva York, barrios de Roma y si producen papas en el sur de Italia. Lo que menciono en el texto como hecho histórico es de verdad. Trabajé en la novela con la asesoría de Arabella Salaverry en sesiones virtuales semanales durante 1 año y medio para hacerlo crecer de 70 páginas a 284. Arabella es Premio Nacional de Cultura Magón 2021, premiada novelista y poeta. Ha sido mi profesora desde el 2021 y es filóloga también. Digo esto para darle el crédito que merece y confirmarles que está bien escrito el libro.
Ella atajó los anglicismos reflexivos, los y preposiciones chuecas. Me decía que aprovechara el escenario de Nueva York para usar las 4 estaciones, el tiempo, la ropa, la atmósfera en diferentes lugares, usando todos los sentidos. Algunos dicen que el libro es cinematográfico, que uno al leerlo siente que está ahí, a la par, o en los zapatos de los personajes. Entonces voy a leerles un capítulo. El capítulo 2. 1951, 1 de mayo. Adriana, universitaria. Al terminar la semana de Festival de Cine en Cannes, que correspondía a la invitación de mi profesor Carl Thompson, él y yo volvimos a Nueva York. Nos quedamos unos días en un hotel y una noche fuimos a The Stork Club. Yo ya lo conocía. Mis padres habían elegido ese lugar para celebrar mi cumpleaños 16, junto con las chicas de mi internado y nuestros acompañantes. Era un lugar fabuloso, con varios chandeliers de cristales brillantes, mesas redondas y sillas con respaldares dorados. Al lado del escenario, donde tocaba una banda, había una enorme escalinata curva de mármol con una baranda de madera fina y laqueada. Una gran alfombra controlaba el ruido ambiental y la pista de baile era de parqué, donde las parejas se deslizaban suavemente al son de la música. El dueño estaba cerca de la entrada y se acordó de mí, o al menos así lo dijo, y nos dejó entrar. El profe quería jugar póker y lo llevaron a la mesa en el Cub Room. Me quedé en el salón principal con un grupo de chicas, varias menores de edad, como yo, a quienes no nos sirvieron licor. Era una de las reglas del club. El dueño tenía 3 hijas y cuidaba bien a las chicas ahí. Noté que cuando el salón no estaba preparado para una fiesta privada, se llenaba de gente famosa, mucha risa y tintineo de copas en brindis, a veces subidos de tono. Bueno, pasaron un par de horas y ya los comentarios repetidos sobre peinados, vestidos y zapatos, la crítica sin cesar a las actrices jóvenes acompañadas de hombres canosos y gordos, así como el humo de cigarrillos que nos soplaban de la mesa de al lado, me tenía aburrida, atrapada con las niñas. De pronto, apareció el profe y, en un movimiento de mago, me puso en el regazo una bolsita de tela con cordón, llena de billetes, y me susurró al oído: guárdala donde nadie puede verla, voy al baño y saldremos pronto. Yo también subí al tocador de mujeres en la 2ª planta. Era una gran sala, casi la mitad del piso, con las paredes cubiertas de espejos, los sofás y mesitas estratégicamente posicionados para recuperarse de los tragos de más. Múltiples lavamanos empotrados en mármol y otra sección con los cubículos de los sanitarios. Puse mi carterita de maquillaje sobre el frío estante de mármol y me fui al cubículo para orinar. Decidí que el lugar más seguro para la bolsita de billetes estaría en mi media y la metí por mi muslo derecho. Enganché al liguero la tirita que cerraba la bolsa. Como mi vestido era bombado desde la cintura, nadie la detectaría. Me lavé las manos y refresqué mi maquillaje. Yo usaba polvos y lápiz de labio rojo carmesí. Tenía aspecto de mujer madura, no de una chica de 19 años. Al menos eso pensé. Bajé la gran escalinata, como el día de mi cumpleaños, mientras me sostenía de la baranda para disimular un poco el tambaleo con mis tacones nuevos. Imaginaba todos los ojos puestos en mí. Entonces puse mi atención en las gradas y levanté la falda del vestido para no caerme de bruces. Pensé que los nervios me delatarían. Debía ser muy obvio dónde llevaba ese fajo de billetes que raspaba mi muslo a cada paso. Llegué a la mesa y eché una mirada alrededor del salón. Busqué al profe sin encontrarlo. Me senté abruptamente y le pedí agua al mesero. Después de un largo rato, él regresó y dijo, mientras levantaba una ceja, que mi cuenta estaba pagada. Yo ya estaba preocupada por el atraso del profesor y le pregunté quién había pagado la cuenta. Me respondió con silencio, dio media vuelta y se marchó. Un hombre grande en frac se me acercó y murmuró en mi oído:
Señorita, usted debe salir de aquí de inmediato e irse directamente a su casa sin volver al hotel. Sentí una corriente fría de pies a cabeza. Estaba muy confundida y asustada. Él me reafirmó con la cabeza, me tomó del brazo para levantarme de la silla y, sin soltarme, me llevó a recoger mi abrigo y me metió en un taxi con la indicación de llevarme hasta la casa de mis padres. Cuando llegamos, el taxista me dijo, ya me pagaron, no te preocupes por nada, que tengas los dulces sueños de los inocentes. Esa frase la tengo grabada. Mis padres estaban en diferentes lugares de la casa, ni se dieron cuenta cuando llegué y me fui directo al dormitorio. En la mañana, cuando les dije que pasaría una semana en casa, ni se inmutaron. No tenían muy presente, por decirlo así, mi calendario universitario y lo ilógico de no asistir a clases en mayo antes de los exámenes finales. 2 días después, leí en el periódico un corto artículo, apenas una mención en una página interior, sobre un cuerpo en smoking y corbatín negro encontrado a la orilla del East River. El reportaje insinuaba suicidio, cerca del puente de la calle 59. Calle 59. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mis palmas. Las anchas hojas del periódico resonaban con el temblor de mis brazos. Puente de la calle 59. El club está en la calle 53. ¿Cuántos hombres vestidos de smoking pueden desaparecer en una noche? Sentí mi cuerpo ardiendo y solté el periódico como si él también me quemara. ¿Sería? Esperé algún mensaje del profe, pero nunca llegó. Cha, 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 cha. Entonces, les invito a leer la novela que tengo invento hoy con el autógrafo mío y está disponible también en la Librería Internacional, en Amazon, Kindle y Audible. Y si participan en algún club de lectura, una recomendación sería muy bienvenida. También traje unos ejemplares de la antología de cuentos cortos para adultos, Tiempo a Favor, que publicamos los 8 autores de mi taller de escritura. Son cuentos muy diferentes, estilos diferentes, van desde temática seria hasta cómica, todos de calidad literaria bajo el ojo crítico de Arabella Salaverry. Entonces tenemos los 2 a la venta. Y no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario. El título The Stork Club es porque el club se llama The Stork Club. Pensaste ponerlo en español porque... No, porque el club se llama así. ¿Por qué el personaje es una chica? ¿Por qué debe ser una chica joven? ¿Por qué el personaje es una chica joven? Es que en realidad es toda la vida de ella. Ok, porque empezar desde su juventud y no empezar desde atrás. Desde tal vez ella acordándose. Eso también viene en el libro. Sí, no, claro, pero a lo que poquito que escuché, ya, y ella está, o sea, ella lo está contando desde que ella estaba muy joven, ¿no? O sea, no está contando allá en antaño, cuando yo vivía, no sé qué, sino como que sí. No, sí, hay muchos saltos temporales. Va desde el 2023 hasta 1920, los 50s y los 60s. Entonces, hay muchos saltos temporales donde se va sembrando la información de cada uno de los personajes principales y algunos detallitos. Si uno lo lee 2 o 3 veces, ya encuentro los detallitos que estaban al principio, que no se da cuenta hasta el final que estaban ahí. Pero sí, hay muchos saltos temporales. Bueno, sí, así. Una mujer que ama Costa Rica, ¿por qué escogiste Nueva York? Por las pistas que me salieron, y como era policíaca, me parecía que no sé, quería ambientarlo en Nueva York, en la gran ciudad. Sí. ¿Marianela? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, por el momento no tengo secuela de esto. Tengo otra temática. Va a ser siempre suspenso, pero
pero otra temática. Ya está en cocimiento. Está en cocimiento, sí. Tal vez como mi perspectiva, como no escritor, digamos, pero fanático de la lectura, me parece, o sea, quisiera saber qué tanto influye tu propia personalidad en la personalidad de los personajes. O sea, si te inspiraste en algo propio para crear diferentes personajes o son totalmente de personas externas o mucho de tu propia personalidad. Yo creo que no es autobiográfico. Hay unos detallitos de mi vida, por ejemplo, hay una escena donde suben en un globo y yo fui en un globo en Turquía y me encantó cómo paró en el camión y todo eso, entonces yo quería poner esa escena. También hay una escena de la guerra donde uno de los protagonistas, el protagonista hombre, está ahí con su grupo y ayudan a la señora a cosechar papas. Esa escena está inspirada en una historia de mi papá de la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso fue en Bélgica, que ellos ayudaron a cosechar las papas de la señora. Por eso tuve que buscar a ver si en el sur de Italia habían papas para poder usar la escena. Sí, no, pero ella es mucho más aventurera que yo. Mucho más, sí. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Los cuentos eran como del 2021, por ahí. Sí. ¿En pandemia? En pandemia, sí. Empecé en pandemia y ya el trabajo fuerte con Arabella en el 2023. Sí. ¿Y por qué con Arabella? Arabella ha sido mi profesora desde el 21. ¿Te metiste a cursos ahí en la UCR? No, yo empecé con Catalina Murillo en el Centro Cultural de San José. Después cayó la pandemia y pasamos a Zoom, a clases en Zoom, siempre con el centro. Cata se fue para España y nos dejó en manos de Arabella. Y de ahí el grupo siguió con Arabella. Entonces yo trabajé directamente con ella cada semana por un largo año y medio. ¿Y antes de eso tenías la intención de alguna vez escribir? Vieras que no, yo empecé en el 19, yo me pensioné en diciembre del 2017. Silvia insistía que tenía que hacer algo porque si no me iba a volver loca. Entonces yo me metí en clases, era de dos meses, era narrativa personal, porque según yo iba a escribir de unas anécdotas o memorias de mi vida para dejarlo a Silvia. Pero yo crecí en una familia muy unida, tuve una niñez muy linda y francamente no tenía mucho que decir. Entonces decidí que me quedaba mejor escribir ficción, pura ficción, que era más interesante. Entonces Silvia tiene unos pocas anécdotas mías, pero el resto ha sido pura ficción. Pero sí, no, antes de eso jamás. Yo solo escribía proyectos con ustedes. Pero yo decía a mis compañeros del BID de que a veces los antecedentes rayaban la ficción para los proyectos también. Sí, no. Usted ya forma parte de una generación, tal vez no por edad, pero ya publicó con otros escritores que además tienen una misma maestra. ¿Cuál es su perspectiva sobre la literatura que usted junto con ellas y ellos va a producir a futuro? ¿Usted le ve a esta generación, a este grupo de escritores, una perspectiva de crecimiento especial? ¿Cómo ve el futuro de este grupo? De mi grupo. De su grupo y de otros grupos que como el suyo están ahí, ¿qué nos van a deparar? Sí, bueno, cada uno de mi grupo está con un proyecto personal, que algunos están haciendo colecciones de cuentos, otros están haciendo
novela con base en historias familiares. Muchos han encontrado información histórica de bisabuelos y demás, entonces todos están con proyecto personal. Más personal, esto es pura ficción, pero los otros sí están con proyectos mucho más personales. Sí. Uh-huh. Dele. Porque es 1 año y medio o año o 6 meses, ¿verdad? Es un proceso largo. Y lo que me imagino también como no escritor es que en algún momento hay un bloqueo que es muy famoso, que yo he leído y he escuchado, que pueden haber momentos donde se bloquea un poquito, ¿verdad? El escritor cuando está creando su historia, más cuando es ficción. Y como ese uso de esas pistas iniciales, ¿verdad? Como para crear la historia. Entonces es como que me gustaría que describiera un poquito tal vez esa parte de si hubo tipo de bloqueo y cómo superar eso, o cómo usar la creatividad de alguna manera para crear esa historia. Uh-huh. Bueno, yo tenía los 6 capítulos, bueno, tenía hasta 10 capítulos, pero los últimos 3 estaban muy flojitos y muy feos. Entonces yo fui con mis 70 páginas y le dije a Arabella, esto no tiene futuro, no sigue, no sé por dónde va. Y me dice, vamos a ver. Y entonces yo le presentaba algo cada semana. Nosotros trabajábamos en Zoom y en pantalla. Entonces, eso era un estímulo. Él me dejaba como tareas, porque trabajábamos sobre lo que había. Porque yo soy muy escueta normalmente, entonces yo tenía un par de líneas y me decía, Betsy, esto puede ser un capítulo. Pensá en los personajes, cuáles serían las acciones, describa la atmósfera del lugar. Piensa que no es un cuento corto que va y termina así, sino que en una novela tienes oportunidad de desarrollar muy bien las personalidades de los diferentes personajes, para que la gente también los identifique en la forma de hablar. Y eso fue, yo creo que reunirnos cada semana fue súper importante, porque eso me daba como una tarea para presentar la próxima, y la próxima, y la próxima. Y también cuando yo caminaba por mi barrio, unos 40 minutos entre los cafetales y demás, se me ocurrían escenas o conversaciones. Entonces yo siempre andaba al teléfono para tener los pasos, pero también para poder grabar de una vez. Entonces yo grababa lo que se me ocurría en ese momento. Sí, los estímulos vienen en forma peculiar. También usaba muchas fotografías. Yo buscaba fotografías del barrio Trastevere de Roma. Entonces hay escenas ahí de las fotos. Hay muchas fotos de The Stork Club, entonces eso es fácil. De la ropa de mujeres de la época, varias cosas. Hay mucho uso de fotografía. Eso ayuda mucho en acuerpar la información. Y Arabella, como es poeta, también era muy insistente en el uso del buen lenguaje para que se sintiera con todos los sentidos, que uno puede oler el orégano y el ajo y la salsa de tomate, ¿verdad? Entonces yo creo que fue más por eso. Y tener ese ritmo de cada semana, yo creo que fue la tónica, por lo menos para mí, ¿verdad? Porque ella me puyaba, me daba como tareas, y decía, tal vez por ahí, tal vez por allá, podría desarrollar este personaje o ese otro. Sí.
Y me ayudó también en darle más fuerza a Adriana, la protagonista, porque por un rato Carl, el protagonista, se estaba volviendo como más interesante. Y digo, no, jalarlo y Adriana tiene que sobresalir. Entonces sí. Una vez que ya tiene el escritor su novela, que se la revisa, en este caso Arabella, y ya, ok, está lista. Y entonces, ¿quién se encarga de buscar la persona que va a publicar el libro, o que hay que hacerle la portada, y después si alguien lo va a patrocinar? O sea, ¿cómo es ese proceso para poder tener para publicarlo? el libro ahí? Ok. Yo trabajé con la casa editorial Avillad, con José Chacón. Él ya tiene como 40 autores que trabajan con él. Tiene buena entrada con la Librería Internacional y eso está publicado en Amazon Print on Demand. Entonces, pedimos los libros. O sea que yo tenía que pagarle a José y yo tenía que pagar a Nina, la que hizo la portada, y tuve que pagar la traída de los libros y la impresión en los Estados Unidos. O sea que patrocinio no tengo. Por eso, muchas gracias a los que han comprado. ¿Qué se hizo en Estados Unidos, perdón? Se imprime en los Estados Unidos. Es que Amazon tiene print on demand, entonces no es necesario tener Un inventario. Lo que yo tenía miedo era utilizar una imprenta aquí a nivel nacional y tener 300 libros en mi ático. ¿Verdad? Prefiero hacerlo como a cuentagotas. Entonces, hasta el momento he traído 250 libros hasta acá, ¿verdad? Y sí, así es. A veces hay patrocinios, digamos, el Colegio de Médicos patrocina la Asociación de Médicos Jubilados y ellos publican unos cuentos. Entonces, depende. Pero José Chacón selecciona los que aceptan en parte de su casa editorial porque él apoya también en la distribución con algunas librerías, y vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, que va a estar en julio en el Centro de Convenciones. Entonces tenemos stand muy grande ahí. Entre todos, ahí estamos pagando parte de eso también. Sí. O sea que ganancia no hay. Habían dos manos ahí. Sí. Mi pregunta es que si desde los primeros 6 capítulos ya sabía que iba a dividir cada capítulo como por personaje, ¿no? O sea, ¿ya iba a ser así siempre? No, yo no tenía idea de la estructura al principio, porque al principio era los 7 capítulos, pero era como en la misma, era uno en secuencia y era el mismo momento temporal, o sea que al principio, pero después ya con Arabella empezamos con diferentes momentos históricos y me di cuenta, yo la estructuré, me di cuenta que necesitaba jalar uno de los capítulos de atrás para adelante porque se capta el lector en los primeros 10 páginas. Si en las primeras 10 páginas está aburrido, de ahí nadie sigue. Sí. Entonces tenía que poner ese capítulo que les leí, tenía que ponerlo adelante. ¿Se hace todo o sea, todo lo hizo en computadora, en Word, o cómo se hace? Porque sí. Digo que es complicado como revisarlo así. Sí, se hace todo en Word. Yo escribo a mano primero. Sí, me imagino, exacto. Yo escribo a mano primero, después lo paso a la computadora y fui agregando y después lo dibujé también en lo que llaman en la parte de guiones una escaleta,
que es como el outline, ¿verdad? De cuáles son las escenas que tengo y quién está en la escena, para ver si tenía lógica y si las pistas estaban en el lugar indicado para poder amarrar al final y después que uno al releerlo podría encontrar los easter eggs, ¿verdad? Que sí están colocados ahí. Hacer un behind the scenes. Sí. Aquí está el Tengo señor. una pregunta. Sí. Mira, el club existe en Nueva York. Ya no. Sí. Ya no. Cerró en el 65. Estaba desde 1933 hasta el 65. Quería preguntarte que si lo que vos habías puesto en el libro o lo que habías descrito era parecido a lo que existía el club, pero si no existe. Sí, no- sí, sí. Sí, por las fotos. Y J. Edgar Hoover del FBI frecuentaba el lugar. Hay fotos de él con una máscara como de Halloween y todo. Sí, sí, sí. Entonces hay ciertas menciones históricas ahí que son de verdad. Claro, las palabras que les puse a decir no necesariamente. Al rato. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Yo creo que hay. Para futuros proyectos, ¿vos querés mantenerte en este género y expandirlo más o querés explorar otros géneros y jugar? A mí me encanta el suspenso. Y también como los heists, ¿verdad? Los robos, pero eso es mucho más complicado. No se me ha ocurrido eso. Pero ahora estoy pensando en uno siempre de suspenso, pero temática diferente. ¿Y el color rojo? Es que hay una técnica de mercadeo que la gente se asocia cierta temática con ciertos colores y el suspenso se asocia con rojo y negro. Porque la gente va buscando en las librerías por las... Visualmente. Sí. Ahora entiendo por qué el abuelo no gana campeonato. De suspenso, están en suspenso siempre. Bueno, si no hay... Sí. Dijo que Silvia la había empujado a buscar alguna actividad durante, ¿verdad? Para cuando Sí. se tensionó para no volverse loca o no volverla loca. ¿Qué aprendió de esa experiencia? ¿Qué siente que la cambió? ¿Y qué recomendación le daría a otras personas pensionadas? Yo diría que empezar con los talleres. Aunque uno cree que no puede escribir, los profesores, por lo menos Catalina y Arabella, han sido muy hábiles en sacar las ideas que tiene la gente e irlo puliendo, irlo mejorando, ir alentando a las personas para que escriban. Uno puede empezar con los recuerdos o utilizar fotografías. Yo escribí un cuento, saqué una foto de internet que era de la Avenida Central. Entonces escribí un cuento desde el balcón del Balmoral, viendo, y no les voy a contar el resto porque está ahí. Está aquí, desde el balcón. Sí. Lo que yo siento es vacilo porque obviamente yo soy gringa, ¿verdad? Pero yo lo escribí en español porque yo encontré mi voz narrativa en español. Ahora trabajé en la traducción. Fue una reescritura en realidad. Porque, y me quito el chapó a los traductores profesionales porque, traducir ficción es complicado. Entonces, haciendo mi propia traducción, yo sabía cómo tenía que cambiar ciertas partes para mantener siempre la historia. Pero ya al convertirlo al inglés, yo tenía que asegurar de que el lenguaje que usaba era apto para la década en que estaban hablando.
¿verdad? Entonces ya era diferente, porque las mujeres de clase alta en los 40s y 50s y 60s no decían ni oh my God, porque uno no mencionaba a Dios, ¿verdad? Entonces había ciertas cosas que había que tomar en consideración, sí. Y ciertas frases yo también buscaba para ver cuándo era que entraba el léxico. Digamos, if something's trendy. Y sí, en los 60 sí empezaba a decir eso, entonces ya podía ponerlo, si no cuadraba. ¿El consejo? El consejo, como que empieza con los talleres de escritura creativa. Vale la pena. Sí, es muy rico, además de que se comparte entre el grupo. Sí, ya los 8, bueno, ahora ya somos 9, que empezamos con esto, se forman unas amistades bien lindos, porque la gente escribe del alma, entonces hay muchas cosas muy tiernas que salen también en las clases, muy sentidas, ¿verdad? De gente que habla de su niñez y de sus familiares y un montón de cosas, sí, sí, es muy lindo. Bueno, vamos a tomar vino. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo.